Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero mandar un saludo muy especial a Rodrigo en España, a Iván, a Nicolás desde luego, también en Argentina a Cristian, en Bolivia a Rodrigo también y en general a todas aquellas personas que semana a semana nos siguen con suma atención, que están muy atentos a cada nueva emisión y contenido. Antes de presentar o desarrollar el tema, que es bastante extenso y complejo por la cantidad de nombres individuales, particulares, de instituciones, de agencias de gobierno y demás, que deseo exponer el día de hoy, mis queridos podescuchas, quiero recordarles que siguen abiertos los cupos, si bien son plazas limitadas, aún hay cupos disponibles para el primer seminario sobre la experiencia Gateway o de puerta de enlace o puerta de entrada, en la cual lo que vamos a hacer es presentar el workbook de trabajo con las sugerencias para el desarrollo de los ejercicios de la Onda 7, tal cual como fue propuesto por el mismo Robert Monroe por allá en el año 1977, que es cuya fecha data el documento oficial o el workbook de trabajo que está desarrollado a modo de recomendaciones, consideraciones para hacer más eficiente la práctica de lo que se conoce como el proceso de puerta de enlace o el Gateway Process. Entonces les recuerdo que este se va a llevar a cabo, mis queridos podescuchas, los días 23 de noviembre, este sábado 23, y el último sábado del mes en curso, sábado 30 de noviembre, a la 1 p.m. hora local Colombia, para aquellas personas que están en España o en Portugal, para aquellas personas que nos escuchan en este momento en Canadá, Estados Unidos o en cualquier país vecino en Centroamérica, México, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Salvador, y aquí en el caso del Cono Sur, coetáneos de Colombia, obviamente gente en Argentina, gente en Brasil, gente en Chile o Uruguay. Mil gracias a todos y les recuerdo el costo por persona es solo $20. Interesados en participar se pueden comunicar vía Telegram al +57 317 467 2378 o hacerlo a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Les recuerdo que esta información ya está publicada actualizada tanto en la página de descripción de comunidad del canal de YouTube en Órbita Podcast, al igual que en nuestra página web laexperienciafueradelcuerpo.info. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hechas estas aclaraciones, el tema que traigo para hoy puede resultar algo controvertido, así que quiero hacer una suerte de disclaimer. ¿Por qué? Porque involucra lo que recientemente, es decir, a partir de plena pandemia, les estoy hablando año 2020, a día de hoy 2024, se conoce oficialmente como WAP o UAP, que es un acrónimo, unas siglas en inglés, que traduciría algo así como el examen, estudio e investigación de los fenómenos anómalos no identificados. WAP es las siglas en inglés. Se trata de la observación de eventos en el cielo, en el espacio aéreo, que no pueden identificarse como aeronaves, como fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica. Sin embargo, no se trata de estudios independientes, y por eso digo que es un fenómeno complejo. El estudio de los WAP ahora, en pleno siglo XXI, hoy 2024, finalizando este año, tiene que ver o involucra gran cantidad de actores gubernamentales y no gubernamentales, agencias estatales, agencias federales, agencias y organismos de inteligencia, contrainteligencia, unidades militares y desde luego contratistas privados del gobierno norteamericano, particularmente grupos dedicados a investigación y exploración aeroespacial. Pero además, y curiosamente, el tema, así suene algo extraño, mis queridos podescuchas, a propósito de aquellos que van a decidir asistir al seminario Gateway Experience, está vinculado justamente con ese capítulo particular que involucra a lo que era el Instituto de Investigaciones sobre la Conciencia Robert Monroe, denominado inicialmente MIAS, antes de ser Instituto Monroe, al mismo Robert Monroe, posteriormente a figuras que se hicieron cargo del famoso proyecto Stargate, del cual ya hemos hablado en este podcast, como Harold Puthoff, como el mismo Ingo Swann, Pat Price, Joe McMoneagle, Russell Targ, y ahora, recientemente, también tratado en el podcast, Edwin May. Entonces, el tema, en síntesis, hoy es un intento, mis queridos podescuchas, quiero hacer también esa advertencia, vincula la experiencia fuera del cuerpo, emparentada con el fenómeno de visión remota, junto con el estudio de los fenómenos anómalos no identificados o WAPs. Es decir, hoy vengo a hablarles de la conexión WAP-OB, que está recién ahora haciéndose pública y bastante documentada.
Dentro del disclaimer, mis queridos podescuchas, no está de más advertirlo, esto poco o nada tiene que ver con ideas neoespirituales, con nueva era, con sectas ufológicas, organizaciones de civiles conformados en torno a ideas exóticas sobre hermanos ascendidos, hermanos mayores, cambios dimensionales, vibraciones y toda esa parafernalia que acompaña al sincretismo muy propio de estos tiempos. Aquí vamos a partir de reportes hechos públicos que están vinculados, por ejemplo, en este caso particular, con estudios de seguridad y políticas internacionales, particularmente geopolítica y geoestrategia, porque son reportes que provienen de distintas instituciones académicas como la Universidad Bar-Ilan, del Centro de Estudios Estratégicos Behin Sadat, cuyos reportes están datados del año 2020 a la fecha, estudios de seguridad y política internacional, como ya lo mencioné, en Oriente Medio, y de grupos de trabajo sobre WAPs directamente del Pentágono, particularmente de las audiencias públicas que se han venido adelantando entre los años 2020, 2021, 2022, 2023 y recientemente esta primer semana del mes de noviembre que se llevó a cabo ante el Congreso de los Estados Unidos. Naturalmente participaba una comisión o un grupo selecto, habían senadores y congresistas de los dos partidos, demócratas, republicanos, y un grupo de expertos en diferentes áreas convocados para rendir cuentas e informes públicos. La persona que ha recopilado todo esto de una parte es Frank Milburn, pero también junto a este aparecen periodistas, investigadores, que aquí ya no son ojo de misterio para nada, sino que están vinculados directa o indirectamente en calidad de consultores internos y externos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pues bien, mis queridos podescuchas, otro pequeño disclaimer porque el tema, entiendo, es bastante complejo y excede con creces, digamos, como el acceso a información, a datos públicos, de los cuales hablaba con uno de los participantes del curso. Está relacionado con el objetivo y el propósito, por ejemplo, del Centro Behin Sadat que suministró estos reportes. Se trata de un centro de estudios estratégicos independiente y no partidista al interior de los Estados Unidos de América, que lleva a cabo investigaciones relevantes para la formulación de políticas concretas y políticas sobre asuntos estratégicos mundiales y particularmente de Oriente Medio, especialmente en lo que se refiere a seguridad nacional, política exterior por parte de Israel y la paz y estabilidad regional. El instituto recibe su nombre en memoria de Menahem Begin y Anwar Sadat, cuyos esfuerzos en pos de la paz sentaron las bases para la resolución de conflictos, al menos parcialmente, en el Medio Oriente, desde la década de los 90 a la fecha. Hay que aclarar también que los estudios de seguridad y política en Oriente Medio sirven como un foro para la publicación o republicación de investigaciones realizadas por la Asociación BESA. Una publicación de un trabajo de BESA significa que se le considera digno de exposición pública. Sin embargo, aquí, estos coloquios sobre estrategia y diplomacia resumen trabajos presentados en conferencias y seminarios oficiales y luego, gracias al acta de desclasificación, no oficiales, llevados a cabo por el Centro para el público académico, militar, oficial y general, y desde luego la sociedad civil en particular. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hecha esta salvedad, ¿por qué deseo tratar de exponer ante ustedes cuál sería esa conexión entre WAP o B y cómo está vinculado a un centro de estudios internacionales, particularmente sobre asuntos de política internacional en Oriente Medio, y cómo todo esto se vincula con, ya lo repetí, Russell Tarr, Pat Price, Ingo Swann, Harold Puthoff, Edwin Semay. Recientemente lo mencioné a propósito del podcast sobre los guerreros vudú del Pentágono. Al margen de Dolan está este otro coronel, al margen de Frank Milburn, que es un asesor estratégico y operativo y ex oficial de inteligencia. Aquí hay una serie de personajes, instituciones y nombres que van a ser recurrentes en lo que considero y prometo será una saga debido a la complejidad y a la magnitud de información que hay ahora afortunadamente pública. Pero vamos a empezar entonces, mis queridos podescuchas, por uno de los nombres más significativos para entender todo este entramado, que es el de el famoso físico y luego psicólogo cognitivo Edwin Semay, de quien ya hablamos en uno de los podcasts. ¿Por qué esto está vinculado con el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo, o lo que se ha insistido en llamar viajes astrales? Particularmente, mis queridos podescuchas,
hay un podcast que intenté desarrollar que se titula, más o menos hace 4 o 5 meses ya, La obtención de datos verificables durante la experiencia fuera del cuerpo. Pocas personas, o muy pocas, desconocen el hecho de que Robert Monroe, al margen de sus libros, que son relatos o son 3 historias en 3 tiempos distintos, y al margen de lo que lamentablemente es ahora el Instituto Monroe, desarrolló trabajo como consultor estratégico para el DoD o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y esa información recién se hizo pública en los años 2001, 2004 y posteriormente 2010, 2013, donde hay más de 18 documentos que tenían purga de archivo. En gestión documental a eso se le dice cuando el documento es de acceso no público, y cuando es desclasificado ya, entonces ¿qué ocurre? Se encuentran con la famosa marcador o subrayado negro de la mayoría de páginas. Entonces un reporte que muestra las actividades y resultados de aplicaciones militares al final se reduce a una especie de sinopsis o de síntesis o un resumen ejecutivo de poco más de 2-3 páginas. ¿Qué ocurre? La obtención de datos verificables implica que en un entorno real, en un espacio específico, en un entorno físico, para que quedemos claros, quien quiera que sea el proyector u over es capaz de obtener datos que luego pueden ser contrastados y verificados a través de trabajo de monitoreo o el famoso seguimiento de respuesta, del que vamos a hablar, ¿sí? La gente que desestima estas cosas o que no entiende más o menos de qué va el fenómeno sigue asumiendo que esto se desarrolla en planos, dimensiones que están ubicadas en espacios concretos y específicos, pero el fenómeno es un poco más complejo que esos pareceres, opiniones o suposiciones. ¿Qué ocurre? Edwin May tuvo contacto directo con Robert Monroe, con Tom Campbell. Luego, obviamente, por recomendación del mismo Swan, se vincula a lo que sería el proyecto Stargate. Y entonces, ¿qué ocurre? Para aquellos que piensan que se trata de particulares o civiles, no. Eran personas con credenciales formados en diferentes campos que luego se vinculan al aparato gubernamental, estatal o militar dentro de los Estados Unidos. Todos, sin excepción, incluyendo al mismo Robert Monroe. En el caso de May, es un físico nuclear. La formación base de él fue física nuclear. Trabajó como científico investigador en el programa de ciencias cognitivas. Posteriormente se vincula, como ya lo mencioné por recomendación de Ingo Swann, al proyecto Stargate. Estuvo vinculado desde luego al Instituto de Investigaciones de Stanford y Ciencias Aplicadas. Crea la Corporación Internacional de Ciencias Cognitivas Aplicadas. Estuvo vinculado a diferentes proyectos de capacitación, formación y de validación de pruebas de la experiencia extracorpórea entre 1975 y 1985, y luego fungió como director adjunto de proyectos especiales del programa Stargate entre 1985 y 1995. La información que es pública de Edwin May afortunadamente está en la colección del Centro de Investigaciones Woodson de la Universidad Rice de Houston, Texas. Y allí, dentro de las publicaciones, pues hay estudios de correlaciones psicológicas, neurológicas y físicas en relación a la experiencia fuera del cuerpo, investigaciones llevadas a cabo en el extranjero, experimentos de entropía, supervisión, experimentos de precognición, experimentos de visión remota. Hay bastantes libros, artículos de investigación y conferencias, y el dossier, que al margen de operaciones y correspondencia, habla acerca de todo el trabajo que se hizo particularmente con visión remota y cómo esta estaba profundamente emparentada con la experiencia fuera del cuerpo. Hay que recordar, Edwin May sigue vivo, actualmente participa en algunos podcasts. Recientemente estuvo en el The Show Ryan Show hablando acerca del trabajo que se hizo, y hay un texto muy famoso, muy recomendado para aquellos que quieran, digámoslo, es algo técnico, hay que aclararlo, pero entender un poco más de qué iría el fenómeno, independientemente de todo ese sincretismo y de toda esa carga esotérica, que se titula Cognición Anómala, Investigación y Teoría sobre Experiencia Fuera del Cuerpo y Visión Remota. En inglés o en Amazon, que se encuentra, se centra particularmente en visión remota, pero prometido allí hay todo un capítulo dedicado a la experiencia fuera del cuerpo, que fue la puerta de entrada de Edwin May a toda esta fenomenología, mis queridos podescuchas. Pues bien, una pequeña salvedad de nuevo, un pequeño disclaimer, aquí es necesario varios debido a la magnitud del tema. Si me extiendo, no se preocupen, habrá una segunda y hasta tercera entrega de ser necesario. Retomando, ¿qué es lo que ocurre entonces? Edwin May recibió su licenciatura en física en la Universidad de Rochester en Nueva York en el año de 1962,
es un PhD porque hizo su doctorado en física, especializándose en física nuclear en el 68. Su disertación, su tesis, estaba vinculada con estudios de reacción nuclear a través de reacciones PNP en núcleos ligeros y reacciones en núcleos medianos a pesados. Mientras May estaba trabajando como investigador postdoctoral en la Universidad de California, rápidamente comienza a interesarse por los estudios que se adelantaban a su vez en esa institución sobre psicología cognitiva, antropología cognitiva y neurociencias en general. May un día asiste a una serie de conferencias que había organizado el psicólogo Charles Starr. Ojo, este nombre va a ser muy importante también para la conexión OV-WAP. Como parte de una serie de conferencias, su curiosidad particularmente se vio cautivada por una de las charlas que dio Robert Morris sobre el tema de experiencias extracorporales, mis queridos podescuchas. Después de este primer encuentro entre 1973 y 1974, May, de manera independiente, decide emprender un viaje de investigación a la India, un viaje de investigación de campo. Allí intentó evaluar con métodos tradicionales y con instrumentos científicos a personas que afirmaban poseer habilidades psíquicas que tradicionalmente se conocen como chidas o chidis. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, según él mismo, por la falta de control sobre los participantes, las variables independientes y dependientes dentro de lo que él quería categorizar como un estudio. Pues bien, en 1975, Charles Honorton contrató a May para colaborar en la investigación que se estaba llevando a cabo en el Centro Médico Maimónides en Brooklyn, Nueva York, y fue durante el curso de estas investigaciones que realmente se enamoró profundamente del tema May. Según May, comienza a estudiar seriamente con alguien excepcional como Honorton, en cuyo caso él encuentra, ojo, estas son palabras de Edwin May, evidencia sustancial de la existencia del fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo, y junto con de todo lo que se había catalogado como percepción anómala, percepción extrasensorial, o para ese entonces, muy en auge aún la parapsicología, fenómenos PSI. Me enganché, dice May. Luego conoce a Ingo Swann, empieza a participar con en algunas investigaciones de carácter privado en otro centro, en otro instituto, mientras al mismo tiempo estaba empezando ya sus primeros pasos o pinos en el Instituto de Investigaciones de Stanford, SRI. Los dos, naturalmente y como cabría esperar, terminan haciéndose muy buenos amigos. Por sugerencia del mismo Swann, May fue contratado como el primer director de proyectos del RCI. Harold Puthoff, conocido en el medio como HAL, ya trabajaba como consultor en la investigación experimental sobre psicoquinesis y visión remota aplicada, que se estaba llevando a cabo en el SRI en el año de 1975. Esta fecha es importante porque es justo la fecha en la cual luego se vincularía el mismo Robert Monroe como consultor. May fue nombrado físico investigador senior a tiempo completo en el RCI y recibió una autorización de seguridad secreta del DoD, Departamento de Defensa. Esto que les estoy contando, mis queridos podescuchas, lo pueden consultar en el Centro de Gestión Documental Dawson de la Universidad de Rice de Houston, Texas. Pues bien, retomando, ¿qué es lo que ocurre? Cuando recibe la autorización de seguridad, justo en esa época empieza a trabajar en la investigación clasificada para entonces y financiada por el gobierno federal de los Estados Unidos sobre percepción extrasensorial y particularmente sobre aplicaciones prácticas de visión remota que se estaba ejecutando en el SRI. Este proyecto tendría varios nombres clave, eso ya lo hemos mencionado en diferentes podcasts aquí, a lo largo de los años, incluido Green Flame, Stargate, Scanei, entre otros más. El programa de investigaciones fue financiado por el gobierno federal en el RCI y fue realmente iniciado por los físicos láser Harold Puthoff y Russell Tarr en el 72. Sin embargo, Tarr oficialmente abandonaría el proyecto en el 82 y Puthoff dimitiría años más tarde en el 85. Si bien es cierto que Puthoff fue el director del programa Stargate, que más tiempo estuvo a cargo del mismo, fue Edwin May quien más tiempo estuvo a lo largo del proyecto y de las diferentes denominaciones y nombres que recibió. Sin embargo, cuando el SRI cierra sus puertas oficialmente en 1990, el programa Stargate, que casi se cancela, es reabierto gracias a que May comienza a desplazarse y a hacer viajes continuos a Washington D.C. y a coordinar con diferentes políticos y figuras de los escalones superiores de las comunidades militares de inteligencia para asegurar la financiación que permitiría que el programa se extendiese. Oficialmente dicen que se extendió 4 años,
pero la realidad, según la fuente de ingreso, es que se amplió mucho más, ya que May, hay que recordar, se convierte en el CEO y fundador de la empresa de ciencias aplicadas o PSYC, que hacía básicamente la investigación de programas cognitivos y de neurociencias. Este programa se trasladaría, es decir, el Stargate, a esta organización durante los últimos años de su vida. Hay que aclarar además que la financiación inicial para todo este programa fue directamente de la Agencia Central de Inteligencia. Así es, la famosa agencia de 3 letras, CIA, mis queridos podescuchas, estuvo desde el inicio también vinculada con la empresa de Edwin C. May. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto y cuál es la conexión entonces? Ya lo mencioné, aparecerán en el reporte de Frank Milburn sobre el grupo de trabajo WAP del Pentágono. En junio de 2020, el comité, o más bien un comité selecto de inteligencia del Senado, dio a conocer el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, o UAPTF por sus siglas en inglés. En la Oficina de Inteligencia Naval, esto se convertiría o sería el sucesor del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, conocido también como AATIP por sus siglas en inglés. Sin embargo, es necesario, mis queridos podescuchas, como lo planteó el mismo Frank Milburn, adentrarnos en la madriguera del conejo para ver hacia dónde nos lleva, ya que hasta hace muy poco había información clasificada por parte del Departamento de Defensa y científicos, y recién ahora podemos hablar oficialmente de material desclasificado para encontrar respuesta a una serie de preguntas particulares en torno a estos WAPs y su conexión con el fenómeno OB. Estas naves son extrañas plataformas adversarias, casi similares, o se trata de plataformas exóticas estadounidenses, cuál es la tecnología que hay detrás de ellas, qué tipo de amenaza realmente suponen, cuáles son las implicaciones geoestratégicas y qué es lo que no nos están contando. Pues bien, para que todos ustedes tengan un contexto general, voy a tratar de sintetizar un poco el origen del grupo de trabajo sobre WAP del Pentágono. El 4 de agosto del 2020, el Pentágono anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta de fenómenos aéreos no identificados. Esto siguió al informe presentado el 17 de junio por parte del presidente del Comité de Senado de Inteligencia, Marco Rubio, que se adjuntó a la Ley de Autorización de Inteligencia del Senado para 2021. Para ese entonces, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, David Norski, aprobó la creación del UAPTF, integrada por varias agencias, que además sería dirigida por la Armada bajo la supervisión del subsecretario de Defensa de Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos. Este grupo de trabajo se creó con el fin de mejorar la comprensión y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de los WAP, con la misión de detectar, analizar y catalogar estos WAP que podrían representar una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Presumiblemente, se dijo para ese entonces, el WAP debe referir a las mismas naves que el Ejército, el FBI, la CIA, la DIA y otros han estado detectando en el espacio aéreo nacional y analizando durante las últimas, 7 décadas. Recuerden que esto inicia en el año 2020. Y aquí, en el informe, el mismo Milburn nos lo hace ver hace 7 décadas. Estamos hablando de 70 años de estudio, análisis, monitoreo y seguimiento. El comunicado subrayó la preocupación primordial por parte del Pentágono por la seguridad de su personal y la seguridad de sus operaciones. El Departamento de Defensa o DoD, con el que estuvo vinculado Robert Monroe entre 1977 y 1983, y los departamentos militares se tomaron muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en sus campos de entrenamiento o en sus espacios aéreos designados, y por ello se dio a la tarea de comenzar a examinar con total rigurosidad y seriedad cada informe presentado. Sin embargo, estos incidentes parecen tomarse ahora mucho más en serio en el público y en la sociedad civil en general, que el ya muy difamado Proyecto Libro Azul, del cual hablan súper encantados los ufólogos y las personas advenedizas a estos temas, y sobre el cual, por cierto, los historiadores de ovnis comentan: la Fuerza Aérea lo horneó, la prensa lo sirvió y el público se lo comió. El Libro Azul funcionó entre 1952 y 1969 y sustituyó a proyectos conocidos como SYNC de 1948 y el proyecto Grush,
donde se resumieron las investigaciones de la siguiente forma. Primero, ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea fue jamás una indicación de amenaza a la seguridad nacional. Segundo, no se presentó ni se descubrió ninguna prueba ante la Oficina del Aire. Fuerza que los avistamientos categorizados como no identificados representaban desarrollos tecnológicos o principios más allá del conocimiento científico moderno. Y por último, tercero, no hubo evidencia que indicara que los avistamientos categorizados como no identificados eran vehículos extraterrestres. Sin embargo, mis queridos podescuchas, a pesar de esas conclusiones, el interés militar y científico en los ovnis continuó en secreto después de 1969. Así es como nos encontramos con el Comité de Inteligencia del Senado, que actualmente apoya los esfuerzos de la unidad UAPTF en la Oficina de Inteligencia Naval para estandarizar la recopilación y presentación de informes sobre fenómenos aéreos no identificados, cualquier vínculo que tengan con gobiernos extranjeros adversarios y la amenaza que estos representan para los activos e instalaciones militares de los Estados Unidos. El comité ordenó al director de Inteligencia Nacional, DNI, junto con agencias que presentaron un informe dentro de los 180 días a partir de la fecha de promulgación de la ley a los comités del Congreso y de las Fuerzas Armadas sobre UAP. Una pregunta clave sobre la UAPTF es la siguiente: ¿por qué no la lidera la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando la misión declarada de dicha Fuerza Aérea es volar, luchar, ganar y preservar el espacio aéreo y el ciberespacio? En un podcast reciente titulado The Stars Academy, que incluye a exmiembros del Pentágono, servicios de inteligencia y la industria aeroespacial, se sugiere que esto podría reflejar un estigma persistente derivado del famoso e infame proyecto Libro Azul, y agrega que existe una lógica en el hecho de que la Marina tome la iniciativa en vista de su movilidad global. Según informes de la Marina, se derivan de las mismas áreas en las que opera la USAF. El ex subsecretario adjunto de la Defensa para la Inteligencia en ese entonces, Chris Mellon, sugiere que la Fuerza Aérea tuvo dificultades para reconocer el fracaso de la misión, describiéndolo como una píldora amarga de tragar. La falta de franqueza también podría haber influido. La AATIP no tenía acceso a información confidencial y clasificada de la Fuerza Aérea, que estaba en diferentes compartimentos. Y el Congreso está dejando muy en claro que quiere que todos los actores involucrados hasta el día de hoy participen. Quiere que todas estas organizaciones contribuyan con todo el material que tienen, independientemente de en qué compartimento esté. Es decir, quieren tener el panorama completo de las cosas. Y esto implica, desde luego, mis queridos podescuchas, entender a fondo un poco más realmente cuáles son las implicaciones y cuál es el alcance real de fenómenos particulares como la experiencia fuera del cuerpo y junto a esta la visión remota. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí prometido la primer parte de lo que es la conexión UAP-OVEP. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Si les ha gustado, recuerden suscribirse, compartir, darle like, activar la campanita de notificaciones en YouTube. Y vuelvo y les reitero, recuerden que el seminario Gateway Experience, que va a involucrar al margen de las 6 ondas, de los 6 tracks de la onda 7, el workbook de trabajo y el material con indicaciones para hacer más eficiente la práctica, así como el grupo de seguimiento para el monitoreo de respuesta, basado en las indicaciones originales de Monroe del 77. Recuerden, interesados pueden escribir a una en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com o vía Telegram al +57 317 467 2378. Mil gracias a todos por su tiempo, por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.